Bendecido día en el Señor. Les saluda Araceli César y quiero compartirte la palabra de Dios, desde luego, con una enseñanza que prepara el corazón ante la muerte, pero también ante la vida. Y sabes que Dios me ha concedido tomar tiempo, no ahorita, sino de mucho tiempo atrás, para ir preparando mi vida, pero también mi corazón ante estos eventos, o como es el diario vivir en un mundo caído con todos sus desafíos y todos sus defectos del mundo, sus influencias, sus engaños, sus mentiras, pero caminando en la verdad del Señor. Pero también me ha venido enseñando acerca de la importancia de prepararnos para enfrentar la muerte. ¿Y por qué? Porque es tan inesperado a veces y en otras es tan esperado. Y es muy sorprendente, ¿no? Y tenemos tristemente en México una cultura pagana mezclada con lo religioso, de ideas que para nada salen de la palabra de Dios, sino, como dicen en los dichos populares, ¿verdad? De la experiencia personal, de cosas que se escuchan aquí y allá. Entonces, siempre que hable yo, te voy a decir, vamos a la palabra, a ver qué nos dice el Señor. Porque no sabemos, o sea, lo mismo muere un bebé en el vientre materno que al nacer, que en la niñez, que en la plena juventud y en la edad adulta joven o madura, como que todo el mundo está esperando que se lleguen los 70, los 80 o más, ¿verdad? Y nos sorprende, pero ¿por qué nos sorprende tanto? Una, porque ignoramos que el trato de Dios es personal con cada uno y que hay un libro de la vida donde está escrito el día que tú naces y el día que mueres de parte de Dios. Entonces aquí no hay suertes ni casualidades. Y otra cosa es que nos impacta mucho cuando mueren muchos juntos. Y ay, pero ¿por qué? Y lo primero es a emitir nuestro juicio, que nadie nos pide, pero ahí estamos opinando. Entonces ya no solamente quiero hablar de esto por la cuestión de la experiencia que tuvimos recién acerca de mi madre, ¿no? Pero se incluye. ¿Por qué? Veo costumbres tan fuertes y tan arraigadas aún entre cristianos que, que un funeral a otro casi casi es lo mismo, porque se hace lo mismo, se dice lo mismo, y ahí necesita haber palabra de Dios, como esa espada que penetre, ¿no? Que confronte, pero que otorgue también salvación. Y quiero compartirte dos pasajes para iniciar muy preciosos. Hay muchos que al final te voy a dar, pero con estos arrancamos. Dice, Primera Tesalonicenses 4, en el versos 13 y 14. Habla Pablo y dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos. Otra traducción dice, no quiero que ignoren, ¿verdad? Para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Es un buen principio. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y yo diría, aleluya. Sí, es promesa. Hay esperanza, hay seguridad, pero no solamente por morir, sino por llegar al final creyendo en Jesús y todo lo que Él dijo. Y luego en el Evangelio de Juan, las palabras preciosas y poderosas de nuestro amado Salvador Jesús, que nos dice, capítulo 14, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar,
vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Oye, si eso no te alienta y si él no te invita a prepararte, este capítulo 14 nos está hablando cómo llegar allá, ¿verdad? Pues teniendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El camino aquí en la tierra, caminando en su verdad y viviendo la vida de Él en nosotros, ¿sí? Y entonces, algo que yo veo mucho en los funerales, cuando empiezan a hablar, que igual y tiene su mérito, ¿verdad? Pero, ay, no, que vamos a seguir su ejemplo, vamos a ser como esta persona y vamos a, lo que no terminó, yo lo voy a continuar. Mira, para empezar, el que haya terminado allí y terminó su plan y su propósito de Dios en vida. Y a menos que Dios determine que tú continúes algo, pues esa es otra cosa. Pero a veces es más emoción que una revelación de parte de Dios. Y vamos a algunas reflexiones. Yo nada más me pongo a pensar, qué espectacular lugar está preparando Jesús, que hace casi 2000 años lo está preparando. Y si él, al sonido de su voz, como en el Génesis 1, ¿verdad? Habló Dios y las cosas se hicieron. Imagínate, en el tiempo nuestro, todo lo que él está haciendo para preparar un lugar para los suyos. Entonces, en cuanto al tema de la muerte, como de la vida, es vital recibir instrucción de Dios por medio de su palabra y su espíritu. No es suficiente con leer la Biblia, a menos que el Espíritu Santo te inspire, te ilumine, te revele, te guíe, ¿sí? De entendimiento más profundo. Y cambiar, yo te invito, la forma tradicional y religiosa sin vida para enfrentar tanto la vida como la muerte. Y eso que vamos aprendiendo, a mí la verdad me ha ayudado mucho, mucho, mucho en mi vida el conocer a Dios y su palabra. Porque pasamos por diferentes situaciones y diferentes retos y humanamente no somos capaces de poder enfrentarlos sin que salgamos descalabrados, ¿no? Y si en verdad se reconoce la gran necesidad de aprender de Dios, entonces hay que seguir renovando ideas y pensamientos de esto. Como que nos hemos quedado estancados, ¿no? Como que nos hemos vuelto monótonos, aburridos, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que dedicarle tiempo de calidad para primero recibir del Señor esas instrucciones necesarias cada día, ¿sí? Hay muchas formas de morir. Por ejemplo, uno que muere instantáneamente. Yo no tengo duda que Dios estuvo hablando a su vida. Por eso mi consejo es algo que me gusta hacer. Arrepentimiento constante. Porque no sabemos cuándo nos va a tomar un infarto, un choque letal, una cirugía sin éxito. No sabemos. No sabemos. A veces la plena flor de la vida. ¿Sí? En ocasiones pasan demasiados años y no llega, pero tampoco nos vamos preparando. Así como que hay un tiempo en la vida del ser humano que nada más anhela morirse. Y como es muy conocido el que todo mundo que se muere descansa en paz, yo realmente objetaría, porque no todo mundo que se muere descansa en paz. En la paz del Señor, sobre todo, ¿verdad? Entonces hay que dedicarle a esa comunión, a ese escudriñar la palabra, a ese recibir el mandamiento, promesa, seguir sus instrucciones, porque fíjate que sin Él no sabremos cómo vivir, pero tampoco cómo morir. Y la gran mayoría de cristianos solamente tienen un verso, fíjate, para enfrentar la muerte. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Y déjame decirte que es un verso hermoso y poderoso, pero no es el único. Sobre todo porque el salmista, cuando lo declara, sigue viviendo, no se murió. Fíjate qué interesante, ¿no? Cuando él dice, cuando pase, o sea, no dice cuando me quede, cuando muera, no dice cuando pase. Y él pasaba todos los días por el valle de sombras de muerte. Dime si no
él, como general de su ejército de Israel, salía a pelear contra el enemigo. Entonces, ¿cuánta mortandad no vio? Por eso él pasaba día con día. Yo ponía un ejemplo hace años cuando vivíamos en Juárez con toda esa matanza espantosa que ha habido. Y yo pensaba, ¿no? En ese tiempo Dios me regaló ese pasaje así. Pasaba, fíjate bien tremendo, donde había pasado ya la masacre y ya no me tocó. O me iba antes de que pasara. Y así le pasó tanto a Basti como a Uciel como a mi esposo Adolfo. Entonces, vemos realmente que no es el único verso, pero aún así el Señor cumple su promesa de presencia. Y entonces Él te va a decir qué hacer cuando estás así, ¿no? Otro ejemplo que me tocó vivir recientemente fue, mi mamá estaba a horas ya de partir y yo participé de ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque estaba ahí al lado, porque vi muchos meses de sufrimiento, ¿sí? Y era muy hermoso que en el culto de coronación se referían a ella en sus tiempos mejores. Y hay muchos que bueno que se quedan con esa idea. Pero los tiempos últimos fueron bastante complicados. Y si yo no me detenía mirando al invisible, eh, confiando en el Eterno, en que había una vida reservada para ella por la gracia de Jesús, no, o sea, es insoportable, ¿no? Ver cómo se va disminuyendo y decayendo una vida. Y ahí están las promesas del Señor. Y entonces, ya sea que el tiempo de partir para cada uno de nosotros esté cerca, ¿sí? O el de vivir no ha sido de lo mejor para Dios. A lo mejor hay que disfrutar la vida, solamente hay una y también una muerte, ¿sí? O que nos toque estar cerca de quien está pasando por este valle y ahí se queda, o que la libra pasando por ese valle, ¿verdad? Pero tanto es para recibir y dar la palabra de Dios, recordando que las ideas religiosas que hemos heredado no siempre llevan la verdad, a menos que tengan una base bíblica. Cuando me refiero a ideas religiosas es lo que se ha escuchado en las iglesias en general, ¿verdad? Pero tantas veces me platicaba, y esto es cierto, una amiga que por un tiempo estuvo ahí vendiendo los lotes en el cementerio. Y de momento ella, cuando no tenía clientes, iba y se acercaba a escuchar a ver qué decían los diferentes sacerdotes, ¿no? Acerca de los deudos y de la persona fallecida. Y le tocó escuchar cada cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. La cosa es que la gente lo cree porque lo dijo el sacerdote. Dice que en una ocasión estaba allí ya por enterrar al fallecido y le pidió a los cercanos, ¿verdad? Que se la rodearan a esa persona y que le empezaran a decir todo lo que tenían que decirle. Y yo digo, ¿qué no sabe, sacerdote? Que el muerto nada sabe, que no se da cuenta de nada y no se dará cuenta jamás. Vaya donde vaya, ya no va a tener contacto con la tierra, con los seres vivos. Pues no saben, porque dile todo lo que quieras, y así sea bueno, sea malo, tú dile y dile. Pues claro que muchos se desahogaron, pero que les haya escuchado esa persona, no. Ahora, ¿qué pasa cuando no arreglamos cuentas y vamos a un funeral ahí tratando de pedirle perdón por aquello que no pedimos perdón? O perdonarle en el caso que nos haya dañado mucho. Pues ve al trono de la gracia y ahí exprésale al Señor aquello que se quedó ahí en el corazón sin resolver. Sobre todo, reconociendo que fallaste, pídele perdón, reconociendo que falló, perdónalo. No te oye, pero Dios sí oye y perdona. Entonces hay que prepararse para el desenlace después de la muerte también, y que no se sabe ni qué decir y solo se repite lo escuchado, sin meditar si es verdad o suficiente para dar alivio y aliento al ser que sufre dolor y pérdidas. No es suficiente al pasar por el valle al lado de la persona o enfrentándolo nosotros, pero en el caso nuestro estar con alguien que está
ya sea en una enfermedad terminal, ya sea en un accidente fatal, ya sea en una situación de vejez avanzada, etc. No es suficiente con ofrecer el cielo por buen comportamiento, porque no se entra al cielo por buenas obras. ¿Sí? Efesios 2:9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto para que nosotros no nos jactemos, no nos gloriemos en nuestras obras. No es por obras. Ahora, la fe genera que hagamos buenas obras, pero no para salvación. Es resultado de la salvación. En segundo lugar, decir que todo va a estar bien, aquella persona, cuando no se sabe su condición espiritual, yo tengo mucho cuidado. A veces, no, pues es que fue desde niño a la iglesia. A mí no me hace garantía el solo hecho que asistiera desde niño a la iglesia, porque he visto a muchos que van todo el tiempo a la iglesia y siguen igual. Por otro lado, el número 3, que va a descansar. Fíjate. Yo recuerdo en una ocasión, un día crítico con mi mamá y ella le decía a Dios así, a su media voz, que le diera su paz. Y ya yo me acerqué guiada por el Señor y le fui a decir al oído, ¿sabes cómo viene la paz? Mediante el perdón y la reconciliación. ¿Qué cosas habrá pendientes para que Él te traiga esa paz prometida, acompañada de dicha y de bienestar? Y oramos un buen tiempo, ¿verdad? Si no se ha reconciliado con Dios, no va a descansar en paz. Créemelo, yo no lo digo, lo dice la Escritura. Entonces necesitamos el perdón de todos los días para estar a cuentas y al final también hacer un examen, ¿verdad? Porque a veces, ay, yo perdono a todos y te pido perdón por todo. No, no, eso no opera, eso no es real. Número 4, que al fin que nos, al fin que nos va a cuidar y ver desde allá. Esa es otra idea religiosa. No, amados, léete ahí Eclesiastés 9, ¿sí? Así que no existe esa relación ya del fallecido. Eclesiastés 12 dice que el espíritu vuelve a Dios, quien fue que lo dio, y el cuerpo va a la tierra del cual fue formado. Entonces, el Señor ya eternamente, por eso es Dios, determina quién va a su presencia, si hay sangre de Cristo de por medio, si hay una vida nacida de nuevo, un perdón, una reconciliación, un arrepentimiento, una comunión, un ser hijo, ¿verdad? Él tiene reservado ese lugar que Jesús prometió, pero si no pasó por todo esto, entonces no podemos nosotros creer que a fin que ahí le va a pedir a Dios por nosotros. Mira, hay uno mayor que todos, que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros todos los días, y ese es Jesús. ¿Y sabes por qué tiene esa labor? Porque Él fue humano aquí en la tierra. Él sabe, Él fue tentado en todo, Él pasó muchísimas pruebas en su propia casa. Para empezar, sus hermanos ni creían en Él, ¿no? Luego vino a su pueblo y tampoco creyeron en Él, fíjate, ¿no? Pero qué maravilloso que dice, pero a todos aquellos que creen y me reciben, fíjate bien el término, me reciben, no me aceptan, me reciben, les he dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los que no fueron engendrados por voluntad o sangre de varón, sino por voluntad de Dios. Y entonces ese es nuestra esperanza. No nos van a cuidar, no nos van a ver. Esto es muy telenovelero y muy del mundo, ¿no? No, sin duda, tu abuelita, tu mamá, tu papá se siente orgulloso de los logros que has tenido. No, pues no vio el casamiento, no vio la graduación, no vio el esfuerzo del estudio, la empresa exitosa. No, ya no ve. Ahora sí es muy fuerte, mis amados, pero es la palabra. Y es difícil, no creas que a mí me fue fácil ir aceptando todas estas declaraciones de Dios, porque uno se arraiga a aquello que ha escuchado de tantos, ¿no? Y te decía cuando muchos hablaban acerca de seguir el ejemplo de mi mamá, yo les decía, yo me voy más arriba. ¿Por qué? Porque
yo quiero seguir las pisadas de Jesús. Porque no solamente Él fue y es mi mejor ejemplo, sino que está conmigo para enseñarme a ser buen ejemplo. Él me capacita, Él me inspira, Él me da la sabiduría, Él me enseña a amar, me enseña a perdonar, me enseña la paciencia, me enseña la humildad. Entonces, yo no voy a imitar a ninguno en su fe. Ahora, reconozco que tienen fe, que pueden tener esas dones, que pueden tener esas capacidades, sí, pero yo me voy más arriba. Yo te recomiendo que hagas lo mismo, ¿no? Y número 5, pedir a Dios guiados por los deseos naturales y no por su espíritu. Entonces, vemos a alguien enfermo y luego queremos que se sane. Y pedimos que se sane, yo tengo fe que se sane, yo tengo fe que se sane, y buscamos escritura, las acoplamos a nuestro deseo, le decimos a Dios que Él dijo esto, y la persona no se sana, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero es un deseo natural. Ahora, que podemos ir con Dios y decirle el deseo que sí, ay, no quiero que se muera, no quiero que se vaya, no quiero que me deje, se lo puedes decir. Pero a mí me volvió el Señor a hablar en días pasados, esa promesa que me ha acompañado muchos años. Sí, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen. Cuando Dios da esta declaración, es porque Él sabe que los papás no siempre van a estar. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto? O el famoso, y es que si estuviera, es que si no se hubiera, eso no, el hubiera no existe. Entonces hay que pedirle a Dios aún esos deseos naturales. En la mañana meditaba de uno de los salmos imprecatorios donde el salmista describe todo lo que hacen los malos y casi quiere que Dios los mate, ¿no? Bueno, él tenía la libertad de expresar eso, de eso, a que Dios haga, perdón, lo que él le pide, hay un mar de diferencia bastante grande. Ahora, no es suficiente con tratar de consolar, entre comillas, porque realmente no damos consuelo, cuando se usan clichés aprendidos de memoria. Eso de no es una realidad para la persona, como te doy mi pésame. Es un cliché, ¿sí? Lo lamento mucho. Realmente no nos podemos poner en el lugar de la persona que tiene esta experiencia, porque a veces ni estuvo, no sabe lo que significó, no sabe el trato que hubo, no sabe por lo que se pasó, y emocionalmente igual, y sí le duele, ¿no? Lo siento mucho. Sí, porque hay aprecio, porque hay afecto, sobre todo cuando son de la familia o de la familia espiritual. Yo no digo que esto sea irreal, no, pero eso no consuela al deudo, al que queda, sea la viuda, el viudo, los huérfanos, los familiares, ¿verdad? Los hermanos, los tíos, los primos, quien sea. Claro que hay dolor, pero el que me digas que lo siente mucho a mí, y no es egoísmo, no me trae consuelo y fortaleza. Lo común clásico en muchos lugares, ten resignación. Hace años cuando me puse a buscar a ver si estaba esa palabra en la Biblia, no está relacionado con la muerte, ¿sí? Porque no existe esa condición, no es espiritual, es una palabra, pero te invita, así que aguántate, a pechuga, ni modo, ahora esta es tu realidad y vive con ese vacío en tu corazón. ¿Por qué hay que tener el corazón vacío cuando Dios lo llena? ¿Sí? Y claro que pone personas en nuestro corazón, pero tenemos que tener claro que todos somos temporales, ¿no? Ahorita te leo un pasaje de Job donde dice, establece, todos vamos a morir. Y luego empieza lo bueno que eran esas personas que fallecieron. Y lo bueno y lo bueno. Y yo creo que tenemos que tener bien claro, cuando hay una persona que ha dejado un testimonio así, que daba la gloria a Dios. Separar, no es que era bueno, es que aprendió del Dios bueno, que es bueno siempre, a hacer lo bueno. Y si sus actos de bondad no señalaban el camino al Padre,
el camino a disfrutar la bondad de Dios, experimentar la fidelidad, la misericordia, la gracia, la provisión, el cuidado. Entonces se queda en meras obras. Entonces, empezar a hablar de lo bueno, entonces a la gente que la pasó mal con esa persona y que no hubo reconciliación, que no hubo perdón, tiene el trago amargo y considera que fue un hipócrita porque no lo arreglaron, ¿sí? Y luego, ay, le vamos a extrañar mucho. Y en todos los ambientes, mi amado, pasa un tiempito, quien no estuvo allí, quien no convivió, quien no, en las buenas y en las malas, nunca lo va a extrañar del tamaño y de la medida en que quizás se puede llegar a extrañar a alguien muy cercano. Por ejemplo, alguien con quien se, se vivió y que se creció, o se hizo un pacto de amor, o se dio a luz a alguien. O sea, nunca va a ser lo mismo. Entonces, porque digo, estas palabras son humanas, son clichés, pero realmente no consuelan el corazón de quien está ahí. Si solo se sigue lo tradicional y heredado, no se va a consolar a ningún corazón, amados, porque estas frases no tienen el poder de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 55:11. Así también la palabra que sale de mis labios, Dios hablando, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ándile. Y eso significa que cuando tú te preparas tanto para morir y empiezas a establecer la palabra en tu vida, ¿sí? Entonces la palabra que sale de los labios de Dios no vuelve a él. Otra versión dice vacía, ¿no? Aquí dice, no vuelve a mí sin producir efecto, ¿no? Sino que hace lo que yo quiero. Entonces la palabra es vida, la palabra es poder, porque es eterna, porque es verdad. Entonces tenemos que prepararnos. Fíjate, para el tiempo que vayamos a morir, para acompañar a alguien que está pasando esto, palabra, 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 ¿no? A veces sí que confronta, a veces sí que consuela, que alienta, que instruye, ¿verdad? Que corrige, ¿sí? Y entonces, y la otra, vamos a ir a un funeral, ¿qué palabra tengo para compartir con los deudos? ¿Qué les voy a decir? Que consuele sus corazones, ¿sí? Y menos y menos derramar el dolor propio sobre los deudos dejándoles más carga, ¿sí? Como tampoco hacerles preguntas impropias e imprudentes, ¿no? No, pero ¿cómo es posible que tan bueno que era? Dijo, por favor, está establecido en la palabra que la muerte es el resultado del pecado de la humanidad, ¿sí? Ahorita vamos a unos pasajes de Romanos. Yo estaba en la mañana leyendo Romanos y ahí tú nada más toma Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, y vas a encontrar impresionantes menciones acerca de la muerte relacionada con el pecado, ¿no? Y entonces hacemos juicio, hacemos crítica, culpamos a Dios, estamos inconformes, queremos que nos den los detalles, y bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Y cuándo fue? ¿Y qué pasó? Ay, se me hace eso, que eso es impropio, que eso es imprudente. Y yo digo que si no tienes algo bueno que decir, pues mejor no digas nada. Un abrazo y ya, ¿no? Tantas veces, estoy contigo, aquí estoy. En la vida los vuelves a ver, ¿sí? Entonces, no es que todos los que vengan y te digan aquí estoy, están siendo honestos al decir cuenta conmigo, ¿sí? Y claro que sí hay quien lo dice y lo cumple, yo no tengo duda de nada de eso, ¿no? Muy gratificante para mi vida las palabras y las atenciones después de todo esto, pero gente que se ha comprometido de alguna manera porque Dios lo ha puesto en su corazón, ¿verdad? A estar preguntando cómo voy, cómo estoy, cómo estamos, etcétera, ¿no? Entonces, no ser movido tan solo por lo emocional, amados, porque lleva a establecer juicios rápidos sin saber ni pensar, sobre todo cuando no hubo una relación estrecha que se conviviera y conociera a fondo a esa persona que partió.
Si, por ejemplo, fue una relación de trabajo, nada más de trabajo. Déjame te digo que muchas personas son unas personas en el trabajo y otras en su casa. Unas personas en la iglesia y otras en su trabajo o en su casa. ¿Sí? Entonces, si somos nada más movidos por lo emocional, vamos a alabar, a decir cantidad de cosas y la gente que le tocó vivir las partes difíciles de ese carácter que no se moldeó conforme al corazón de Dios, o por el escaso conocimiento que se tenía de una vida cotidiana, les va a resultar en lugar de consolador bastante incómodo, ¿sí? El desafío es a romper esos clichés de memoria. Yo te invito. ¿Fácil, amado? No, para nada. Porque parece que estamos programados, parece que tenemos un chip que responde en automático a este tipo de vivencias, ¿no? Es como en las bodas. Vas a la boda y que sean muy felices, que sean muy felices, que sean muy felices. Entonces los novios que no se preparan para enfrentar la vida juntos, dos seres humanos, pecadores, con su costal cada uno, y pretenden que el uno al otro les haga feliz y no estamos programados para hacer feliz a otros. Sí, eso Dios lo hace y nos hace bienaventurados con condiciones. Pero todo el mundo les decía que sean felices y yo he tenido experiencias con recién casados, está a punto de morir casi casi en la luna de miel y no se preparó y que pierde el trabajo a los meses de haberse casado o tiene un accidente o tiene una pérdida. Entonces, pero van con el chip de ser feliz, ¿no? Entonces, como que estamos programados. Y acá en este caso, usamos así esas palabras muy a la ligera, no inspiradas por el Espíritu del Señor. Y entonces hay que prepararnos, ¿no? Por ejemplo, cuando sabes que alguien está enfermo y tienes oportunidad de hablarle un audio o una visita, pídele al Señor que te dé la palabra que sea oportuna, que en ese momento le traiga alivio, le traiga descanso, le traiga esperanza a su corazón. Donde está muy cercano a la muerte, de igual manera, ¿sí? Y cuando vamos a un funeral, preparemos, no nada más, ¿sabe qué me pongo, qué tengo negro por ahí? No nada más es eso, ¿sí? Sino que nos preparemos para no llegar a ser carga, para no llegar a ser algo social, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, fíjate, palabra que consuela, que fortalece, que da esperanza, que da descanso, que da seguridad en el Señor. No en el que se fue, no el que se queda, no. ¿Cuántas promesas de Dios conoces para aplicar a tu vida, pero también compartirlas a otras personas en estas situaciones? Hay que prepararse, mis amados, constantemente para visitar o hablar a quien está en el valle, pasando por el valle de sombra de muerte, y no garantizarle, no, te vas a sanar, vas a ver, tú te vas a recuperar bien pronto, no, te voy a ver al rato corriendo, no, no vas a ver, y no pasa. Ahora, ese puede ser tu deseo, pero no necesariamente Dios te preparó porque no prestaste atención a su voz. No es con sentimiento, sino con amor y verdad. Siempre amor y la verdad van a ir de la mano. Y sigue ejerciendo compasión, comprensión, bondad, misericordia. Y esas son virtudes. Entonces tenemos que prepararnos en oración para que si vamos a dar palabra, cualquiera que sea el caso, ¿no? Ya sea que esté alguien enfermo, grave, alguien que esté en el valle de sombra de muerte, alguien que ya está la familia y que están dolidos, ¿verdad? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a mí me gusta mucho citar lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 1, ¿verdad? Que el Dios y Padre de misericordia y de toda consolación nos consuele. Ay, esto es hermoso. Y entonces Él, cuando trae ese consuelo, no es resignación, es ese alivio, ese descanso, ese llorar sí en su presencia, ese dejarse secar las lágrimas por Él, ese ser comprendidos. Ahí está Jesús a un lado diciéndole, Padre, yo sé lo que se siente tener una persona amada que parte porque estuve en casa de Lázaro.
y sus hermanas. Y bueno, la historia de ese es hermosa porque hubo un resucitado, pero Jesús lloró. Y entonces tenemos que ejercer esa compasión, esa comprensión, esa paciencia, ¿no? Y luego al vivir la consolación, que no es nada de resignación, como te he dicho, del Padre Eterno, es un poder que se derrama, es una unción que se derrama, tan preciosa, que va más allá del sentimiento y la emoción, para que luego la puedas dar a otro, porque es algo espiritual y poderoso. Yo digo, consolados para consolar. Y esto es muy precioso, ¿sí? Porque hay un Padre eterno. Él se ha hecho cargo de mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre y lo seguiré estando. Y en la mañana venía un pasaje hermoso de Isaías, ¿no? Donde dice que aunque esté viejo, ahí me va a llevar en sus brazos. Yo lo creo. Y entonces no desear, cuando vamos a ver una persona que está pasándola mal, que todo se pase rápido y así como por arte de magia, ¿no? Sino dar palabras de esperanza, dando a conocer el carácter santo de Dios y sus promesas en Jesús. Hay mucho que decir referente a esto. Esas promesas de estoy contigo, más de 360 veces en la Biblia, no temas, ¿verdad? Que la presencia de Dios nos acompaña desde el día de nuestro nacimiento hasta el final, como dice Ezequiel 16, ¿no? Hablando de su pueblo que le vio nacer, que estaba ahí en el charco, ni le habían cortado el cordón umbilical y pasó el Señor Creador al lado y le dijo, vive, ¿sí? Y entonces le podemos dar esas palabras donde describan que Dios es bueno, Él es el bueno, Él es el bueno, que Él es paciente, que Él ha sido, estado esperando por un arrepentimiento, por una confesión, por un reconocimiento de las cosas que han separado de Él, por una invitación a volver a Él, al primer amor. Y el Espíritu nos va a mostrar qué necesita esa persona escuchar, ¿sí? Entonces, desear que todo pase pronto, que no sufra, que se sane, que esté bien, es muy humano, pero no es real, ¿sí? Y estar con alguien que está muriendo o en un funeral son realidades que hemos de reconocer que podemos pasar tú y yo, no sé cuándo, ¿no? Y es como preguntar, ¿estoy preparado? Mi pregunta, ¿te estás preparado? Si Dios te llamara hoy, ¿estás preparado? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Estás a cuentas con otros? ¿Sí? ¿Has recibido el suficiente perdón para otorgar el suficiente perdón? ¿Te has reconciliado con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos, con tus tíos, con aquellos que te hicieron tanto daño? ¿Has perdonado? Con aquellos a los que le hiciste mucho daño, ¿les has pedido perdón? Son procesos de vida. A veces sí es un infarto y ni tiempo de decir perdóname Dios. Sin embargo, Dios es tan paciente y amoroso que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso, cuando hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada en la vida, está cerrado a la voz de Dios, está cegado al llamado de Dios. Entonces yo tengo que preguntar, ¿sí? No con temor de que me quiero morir o ya me voy a morir, pero sí con reverencia al Señor. Entonces, si Él me muestra algo que hay que arreglar, pues ponerse a cuentas. Ahora esto de ponerse a cuentas lleva su tiempo. Si nada más oramos a la hora de la cena del Señor en la iglesia, un domingo al mes para ponernos a cuentas, no, pues ¿dónde? Y más un tiempo tan breve. Necesitamos una comunión donde algo que me impactó esta semana, estaba escuchando un hermoso mensaje de la relación que tenía Moisés con el Señor. Y yo debo confesar que por mucho tiempo creí que el encontrarse cara a cara con él era que Moisés hablaba con Dios. Y no, la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés. Yo tengo que reconocer que estaba en el error. O sea, no dudo que hubiera diálogo, pero Dios hablaba con Moisés. ¿Eh? Entonces nuestras oraciones se han vuelto más de que yo hablo con Dios, pero no dejo que Él hable conmigo. ¿Sí? Y entonces, eh, el pasar por estos procesos y vives, pues allá, ¿no? A iniciar este trato o a retomar si lo habías dejado. Y tener la seguridad en Jesús y lo que Él promete. Es lo mejor. Entonces, si yo recibo de Él, puedo dar de Él. Un funeral, mi amado, mi amada,
No es un evento social, se ha convertido en un evento social, así como las bodas, ¿verdad? Cuando vamos a la boda, más bien vamos a ver qué nos vamos a poner, dónde va a ser, si nos llevamos abrigo o no, si va a estar buena la comida, me voy ya comido, o a criticar a otros cómo se visten, y hacemos un evento social. Y lo mismo pasa en el funeral. Si alguien llega de rojo, ay, ¿cómo de rojo? Que falta de respeto. Se ha vuelto un evento social. Esto, para los hijos de Dios, no es un evento social. Es un evento donde podemos ir, como dice la palabra de Dios, a edificarnos y alentarnos al amor unos a otros. Y tenemos que prepararnos para asistir. Una, para ver la realidad de la vida y de la muerte. ¿Sí? Meditar en lo personal si estamos listos, tanto para morir como para seguir viviendo, agradando al Padre. Y otra, para llevar una verdadera consolación, mostrando al Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y no solamente podemos ser guiados tan solo a la familia cercana, a los dedos, con eso empezamos, ¿no? Pero podemos aprovechar porque este tipo de eventos, yo recuerdo a una amada de mi corazón, tuvo 3 muertes seguidas trágicas en su familia por cosas muy fuertes. Y ella aborrecía los funerales porque en cada uno de ellos hubo más dudas que fe, hubo más dolor que consuelo, hubo más quebranto que aliento. Y entonces cuando llega a la iglesia y alguien muere y es convocada, si quiere ir, ella no quería ir porque le removía todo la experiencia amarga que había tenido en esos funerales, ¿no? Donde para acabarla de completar llega el mariachi a cantar puras canciones del mundo y la gente se une al coro que es el rey, por favor, ¿no? Entonces llega a ese funeral, su primer funeral cristiano, se queda anonadada. ¿Cómo es un culto donde se le da gracias a Dios por la vida dada y por la vida en Jesús? Palabras que consuelan, que alientan, que fortalecen, que alientan. Después de ese evento me buscó y oramos para que le entregara al Señor todo ese dolor acumulado de esas muertes de hace muchos años atrás, para que ella recibiera el consuelo de Dios y dejara de estar dudando por qué y estaban tan jóvenes y, en fin, reclamando, ¿no? Y entonces tenemos que ir a dar palabras de promesa de la presencia de Dios. Sí, tal cual ya no está, pero hay uno que ha prometido estar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Condición que prediques el Evangelio. Esa es la garantía de la presencia del Señor. Te capacita para compartir la palabra del Señor. Y la seguridad eterna por medio de la gracia y la fe. La gracia en primer lugar y la fe en segundo. Regalo inmerecido, no por obras para que nadie se gloríe. Amados, no ir a contar chistes, por favor. O a estar nada más buscando tomar café. O a saludar ahí estrepitosamente como si fuera una fiesta, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos una fiesta, por eso cantamos, por eso alabamos a Dios, por eso damos testimonio. Pero cuidemos nuestro corazón de exaltar demasiado a aquel que partió. Porque yo les decía, si hizo algo bueno, fue porque Dios es bueno. Porque humanamente somos malos. Alguien tratando de consolarme en estos días me decía, no, es que tu mamá, de veras, mis respetos, y luego esos hijos tan maravillosos que tuvo. Le digo, ¿me permites que te corrija, hermosa? Y me dijo, ¿qué? Mi mamá tuvo hijos pecadores, igual que todas las mamás y papás los tienen, ¿sí? Con inclinación al pecado, a la rebelión, a la incredulidad, al orgullo. Asuntos que solamente Dios resuelve. Los papás no saben resolver eso. Nosotros no nacimos maravillosos, ni por ser hijos de ella nos hicimos maravillosos, sino que tuvimos que pasar por la salvación,
por el arrepentimiento, por el quebranto, por la confesión, por la declaración de fe y confianza en Jesucristo como el único Señor y Salvador, camino, verdad y vida. No es por ella, no es por mi papá, y no somos maravillosos. Solamente lo único que anhelamos es reflejar las obras del Dios maravilloso en el que hemos creído. ¿Por qué adjudicarle a alguien? Es como robarle a Dios la gloria, ¿no? El profeta dice, cuidado, cuidado con esto. Pero son lo que hemos escuchado, ¿no? Y entonces no ir tan solo por compromiso o obligación. No, pues es que era la esposa del jefe. Ay, no, pues es que era la familia de la novia con la que estoy quedando bien. Y vamos, nada más así como que tú eres cristiano, tú te denominas un hijo de Dios, tú tienes que ir como un instrumento para dar palabra. Igual y no tienes mucha injerencia en la dirección de esa reunión, pero sí con el que está a tu lado y acercarte y decirle lo que Dios dice acerca de la vida y acerca de la muerte. ¿Sí? Yo digo, si te sientes nada más obligado como por socializar, pues mejor no ir y tampoco decir si no tienes nada bueno que decir. Palabras que no se sienten no consuelan. Yo tengo muchas palabras, quiero terminar con esto. Poderosas del Señor. Y ahí en Isaías se encuentro en el capítulo 53, que esa es la base fundamental de la victoria sobre muerte, la muerte aquí en la tierra y la muerte eterna, y la vida victoriosa que se logra en Jesús. Y en el verso 12, que es al término del capítulo 53, todo se refiere a Jesucristo 750 años antes de que esto sucediera por el profeta inspirado, ¿verdad? Por eso Dios, hablando de Jesús, el Mesías, le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados. Acuérdate al lado de quién estaba y todos los que le rodeaban, ¿no? Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Sí? Por eso no oramos por los que ya murieron. Ellos debieron y deben ponerse a cuentas con Dios antes de morir. No hay escalas para ir al cielo o al infierno. ¿Sí? Entonces, si vamos a interceder, hay uno que nos enseña cómo hacerlo. Salmos 49:15. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. Sí, 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 vamos a morir, pero la vida no termina en la tumba. Es algo que los testigos de Jehová enseñan. Ahí termina todo. No, el cuerpo se queda. Algo hermoso con nuestro nieto Dani para ir al final del funeral. Mi hijo fue por ir a la escuela y simplemente llegó al final, pero le estuve preparando todo este tiempo. Y él llegó a la conclusión y alguien le preguntó, ¿dónde está Carmelita? Dijo, en el cielo con Dios. ¿Y qué hay ahí en la caja? Su cuerpo. Fíjate, nada de que te va a cuidar, ¿no? Y él voltea conmigo y dice, la voy a extrañar, sí, mi amor. Sí, mi amor. Y recién le había preguntado, ¿qué te decía Carmelita? Y decía, ¿quieres chocolates? Y mi guapo. Eso no se le va a olvidar. Pero lo más hermoso es que el Señor nos va a salvar de la muerte eterna. ¿Sí? Y este cuerpo pues, se queda aquí, pero nuestro espíritu vuelve a Dios y nos da un cuerpo nuevo. Lee Corintios 15. Salmo 56:12 dice, las promesas que te hice, oh Dios, te las cumpliré con alabanzas, porque me has salvado de la muerte, porque me has librado de caer, a fin de que yo ande en la luz de la vida, en la presencia de Dios. Fíjate, está aquí hablando de promesas de vida que uno tiene que cumplir, las que le hace a Dios, porque Él cumplirá las suyas. Él nos salva tantas veces. Yo no sé tú, pero yo he sido salvada en muchas ocasiones de la muerte. ¿Sí? Por un segundo, como dicen, por un pelo de rana calva, ahí me hubiera quedado. Y sin embargo el Señor dijo, todavía no. Y me ha librado tantas veces de caer, porque promete librarnos de la tentación, ¿verdad? Para no caer. Salmos 89:47 dice, Señor, recuerda, que mi vida es corta, que el hombre que tú has creado vive poco tiempo.
Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Tenemos que tener esto bien claro para nosotros. Así como que, ¿cómo que murió? Aquí lo dice. Nadie puede vivir y no morir nunca. Es lo que, así, nos golpea. Si yo te dije fácil, no es. Porque traemos más lo que nos gusta sentir y escuchar, no lo que nos gusta escuchar de verdad. Salmos 89 dice, perdón, Salmos 116, 3 dice, la muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé presa del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Ahí está el carácter de Dios. Nuestro Dios es todo ternura, otro rasgo. El Señor cuida de los sencillos, ahí está otro rasgo. Cuando yo estaba sin fuerzas me salvó, ahí está otro rasgo, Salvador. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, ahí está otro rasgo. Porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Yo agradezco las palabras de tantos que se identifican de alguna forma conmigo y me expresan como generalizando que su sentir que tienen es que todo lo pasamos. No necesariamente. Yo te digo una cosa, no hay dolor tan profundo que Dios no pueda quitar del corazón. Yo no tengo dolor. Yo solamente tengo gratitud a Dios porque es, fue y será misericordioso. ¿Sí? Porque nos hizo ser más que bendecidos aún sin merecerlo. Y que el dolor que puede haber nunca se va a comparar con el del varón de dolores experimentado en quebranto. Y dice que él, como pasó todo eso, puede socorrer a los que pasamos por ese dolor. Entonces, al orar por consuelo, yo le entrego el dolor. Ya no me domina, ¿no? Salmo 119:10 dice, siempre estoy en peligro de muerte. Ahí te acuerdas que salí a pelear, pero no me olvido de tu enseñanza. Entonces salimos, no sabemos tantas veces si vamos a regresar, amados, a casa, pero que esté vigente la enseñanza del Señor, ¿verdad? Y luego en el Nuevo Testamento ese precioso pasaje que también es muy clásico del tiempo de los funerales. Yo digo que no es para los funerales. Aunque se habla, porque se habían muerto Lázaro y Marta y María, ahí estaban haciendo preguntas. Y Jesús les dice que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. Y yo te puedo decir, bueno, ¿y por qué? En el caso de Lázaro volvió a vivir, pero todos los que no, ahorita resucitan, hay esperanza. Y nos vamos a Romanos, y tengo muchas citas, no voy a alcanzar a decirlas todas, pero lee Romanos 5:10, dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Para mí la mejor preparación para estar en el día que nos toque partir de aquí de esta tierra es estar reconciliado con Dios y con otros. Romanos 6:23 dice que el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Por eso morimos, porque es la paga del pecado. Pero cuando estamos en unión con Jesús, que es el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Sí? Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Sí? Y entonces ahí viene la unción, el poder, la fuerza del Señor que va a levantar. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo el que murió incinerado o ahogado o devorado por un animal? Y esta es tu mente natural que te hace las preguntas y tu mente natural te las quiere contestar. El Señor dice que nos va a resucitar, pero con un cuerpo nuevo.
¿Sí? Romanos 8:35. Ay, este pasaje tan preciosísimo. Y lo voy a unir con el que sigue porque, ay, para mí son vida y son esperanza. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Estoy convencido, verso 38, yo también, que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por cierto, nos ama no por buenos, sino por medio de Jesucristo. Y al final Romanos 14, 8, 9. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Yo no sé tú, yo estoy con mucho gozo y mucha alegría de saber que hay uno, nada más uno, que estará conmigo todo el tiempo, aquí y allá. Ese que sabe amar, que nunca deja, que no abandona, que comprende, que es compasivo, que es bondadoso, que es paciente, que su amor es tan perfecto que libra de todo temor, que da consuelo, que da aliento, que da vigor, que da fuerza. Y que me queda claro, así como yo les decía hace un par de días, que Dios quería usar a Mario y a Carmelita para tener hijos para su gloria, no para que los padres se sintieran orgullosos, no para que los hijos estén orgullosos de sus logros, no, sino para que reflejen las cosas hermosas que Dios hace. Entonces aquí dice Pablo que si vivimos, pues para el Señor vivimos. ¿Qué nos resta, amados? Comprometernos con el Señor. No ser religiosos, buscar el domingo o eventualmente, sino esa vida de todos los días, de escuchar su voz, de estar preparados, no solamente para nuestro encuentro final, eterno, sino para ayudar a otros a este encuentro. Sabes, hay mucha gente que ha muerto y que no ha escuchado nada de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo lo hemos callado. Hay que publicarlo. Hay que hacer extensivo este mensaje a todo aquel que tenga oídos y ojos, ¿sí? Y les cuento algo breve que me pasó anoche y muy probablemente muchos supieron y se dieron cuenta. Tengo cursos que estoy dando para mujeres. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si me da un curso para todos, igual y obedezco. Pero este Dios me lo dio así especialmente para la mujer, que aprenda a ministrar a otras mujeres. Y ayer estaba lista para entrar al Zoom. Y entré al Zoom y me sacó. Y entonces todas estaban ya ahí esperando. Vuelvo a querer entrar, me vuelve a sacar. Vuelvo a querer entrar, me vuelve a sacar. ¿Y qué pasó? Ya le pedí a mi asistente hermosa Ivonne que si me echaba la mano tecnológicamente que estaba pasando. Dice, su internet está fallando. Pues yo tenía hasta mis datos usándolos para reforzar que no fallara. Y en eso vamos a abrir una sala de WhatsApp y ahí como una llamada, ¿no? Todas entraron menos yo. Y yo dije, en principio dije, ay, se me hace que hay mucha oposición. No dudo que lo hubiera. Y en ese momento el Señor me trajo muy fuerte por Facebook. Porque mis redes son para su gloria. Para echar las redes del Evangelio, ¿no? Y entonces en eso le digo a Ivonne, vámonos a Facebook. Y entonces ya algunas sí tenían Facebook o tenían
mi amistad, pero la mayoría sí tenían y entraron. Entonces yo entro a Facebook. Teníamos un promedio de 22 hermosas ahí conectadas que han sido fieles a este curso, ¿no? Entonces ya entro a Facebook, les digo que me disculpen, pero directamente va este mensaje dirigido a ese grupo porque yo me urgía darlo. Pero si alguien estaba allí, pues igual es palabra, y no nada más para la mujer, sino para todos. Pero voy a hacer un énfasis que es para mujeres. Y lo que voy a decir es para la gloria de Dios, porque Él lo sabe, ¿sí? Después, ya que terminó todo esto, ya vimos qué había pasado. Me ayudó Peter, el esposo de Ivonne, a checar mi teléfono, el internet, el módem, y ya me pasé un buen rato ahí. Y no había señal hasta después, como de media hora. Ya entró la señal, muy bien. Y entonces ya reviso el Facebook. Yo casi me voy de espaldas, ¿no? Había casi 400 visitas. Te recuerdo, yo tenía una sala con 22 mujeres. ¿Qué quería Dios? Que su palabra llegara a muchos otros lugares. Yo, feliz, agradecida, confiada. A veces queremos tener el control, pero Dios me recuerda que Él es el soberano. Yo quisiera que oraras conmigo y que le digas así con todo tu corazón: quiero prepararme. Quiero prepararme. Bésalo diciendo ya: quiero prepararme para seguir viviendo la vida que a ti te agrada. Pero también quiero estar a cuentas para cuando me llames a tu presencia. Quiero prepararme no con un sistema religioso o ideas heredadas. Quiero prepararme por el poder de tu espíritu y la fuerza de tu palabra. Quiero prepararme día a día para atender todo aquello que tengo que atender y que tu espíritu me guía a atender y a prestar atención. Mi Dios, quiero, así como tu palabra me enseña, a tener certeza, convicción personal. Y quiero prepararme yo, tanto para ser consolado como para aprender a consolar, como para estar ahí con alguien que probablemente le está pasando muy mal, quizás sus últimos días, horas. Y a veces no tengo ni qué decir. Yo quiero que tu palabra sea, como dice Isaías 55, que no vuelve a ti sin efecto. Quiero prepararme para, a partir de ahora, porque quizá no lo había considerado antes, que cuando acompaño a un enfermo, a uno muy grave, a un funeral, a los deudos y lo que sigue, quiero estar preparado para estar dando esa palabra, la única, que es la tuya, que realmente da consuelo, que da aliento, que da fuerza, que da vigor, que da descanso, que da alivio, que quita pesada carga, que se lleva culpa, que se lleva condenación. Yo quiero prepararme, Dios. Atráeme a tu presencia, como dice el profeta, con lazos de amor y cuerdas de ternura. Que no te busque tan solo en situación de extrema urgencia o necesidad, sino que sea algo constante, que disfrute enormemente la comunión contigo. Que escuche tu voz por encima de todas las otras. Sobre todo hoy te quiero entregar todos esos clichés que he usado, llegué a usar o estoy todavía usando, que si bien son conocidos, no consuelan, no fortalecen, no dan esperanza, no alientan, porque mi sentir de dolor a otra persona no le va a consolar, más bien que experimente el sentir del Señor, tú soberano, en su vida, trayéndole misericordia, reconciliación, perdón, paz. Quiero prepararme, Dios, y seguirme preparando, para que aun cuando vaya a una boda no vaya tan solo con el asunto externo, que me pondré, que comeré, que beberé, sino cómo puedo bendecir a esa
pareja, hombre y mujer, que se presentan ante tu presencia a dedicar su matrimonio, para que no solamente busquen ser felices, sino busquen ser obedientes y fieles. Y así en cada evento, Dios. La visita al enfermo, la asistencia a la celebración. Quiero estar preparado. Ayúdame, Dios. Sé que has enviado a tu Espíritu como mi ayudador, el que está al lado. Y así, Señor, dar testimonio. Quizá dar la palabra sin estar detrás de un púlpito o frente al escenario con un micrófono, sino ahí lado a lado, siendo atraído a mostrar compasión, comprensión, bondad, misericordia. Quiero prepararme, Dios, y seguirme preparando para salir de esa situación social tan fría, con la esperanza que dice el apóstol que si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero. De manera que tanto mi vida como mi muerte soy tuya, Señor. Porque para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los que mueren como de los que viven. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme y también por corregirme. Gracias por sacarme del común de la gente y probablemente cuando yo empiece a llevar palabra me van a ver con extrañeza, pero con la confianza que tu palabra no vuelve a ti sin efecto, sembraré semillas para que tú les des el crecimiento. Muchas gracias, Dios. Gracias, 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 porque en medio de toda situación yo no puedo callar esta preciosa palabra que nos da esperanza y nos da confianza, seguridad y con esa expectativa eterna, recordándonos que estamos de paso, que todos vamos a morir, unos antes, otros después, pero que lo bueno empieza cuando estemos en tu presencia, en la perfección tuya, en la santidad, en la eternidad. Gracias, 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 Dios, por hablarnos en esta hora. Recibe alabanza, recibe gratitud de estos corazones que han aprendido las lecciones en medio de estos temas tan difíciles como es vivir y morir. Pero en ti está la diferencia. Bendecimos tu precioso nombre, amado Padre, y oramos en el poderoso nombre de Jesús y guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Un solo Dios verdadero, manifiesto de estas formas. Gracias. Convicción, seguridad, firmeza en lo que tú eres y en lo que tú has dicho. Amén y amén. Yo no sé tú, yo estoy muy contenta, yo estoy muy agradecida, estoy muy bendecida porque Él me ha prometido llevarme más allá de la muerte. Así que, si me fui muy rápido y te quedaron puntos así como que hay que meditarlos o detenerse para orar y eso, te invito a que vuelvas a ver el video, le pongas pausa y vayas ahí orando. Por otro lado, compártelo, mi amado o mi amada. Hay mucha gente que ignora esto. Y Pablo decía, no quiero que ignoren acerca de los que mueren. Entonces hay que tener bien claro esto, pero también acerca de los que vivimos. Un abrazo en el amor de Jesucristo, como siempre. Y mucha gratitud por tu aprecio, tu afecto, tu confianza, tu atención. Y seguimos en contacto. Que el Señor siga hablando a tu vida cada día. En el amor de Jesús, hasta pronto. Bendiciones.